yo creo que hay una realidad y la tenemos que aceptar. Hay como que dos Méxicos. Hay un México donde nos encontramos los que nos preocupamos que se mantenga la Constitución, se respete la Constitución, se respeten las leyes, en donde nos preocupan ciertas decisiones que pueden afectar la economía, donde tal vez nos sentimos pues, igual de vulnerables que cualquier mexicano frente a la delincuencia y frente al COVID. Pero algo está ocurriendo porque por más que en los medios de comunicación y en redes sociales haya un fuerte debate que si debería extenderse el plazo 2 años más al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que se debería investigarse a los presidentes del pasado, que si los datos biométricos, que si la ley de la energía eléctrica, que si la de los hidrocarburos, que si el Banco de México debe comprar dólares, etcétera, etcétera, que son las discusiones que estamos teniendo en los medios, en nuestros programas vía internet, vía YouTube, vía Facebook, en Grupo Fórmula, en todas las demás empresas de radio, de televisión, periódicos, bla, bla, bla. Y generalmente las discusiones que se dan en estos medios, pues vamos a decir que no son muy pro 4T. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Ok. estamos de acuerdo. Sí. Entonces la pregunta es que debemos analizar cómo explicarnos de que, por ejemplo, en la encuesta de El Economista y Mitofsky, el AMLO Tracking Poll que hacen todos los días, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga la aprobación del 60.9% de los mexicanos, 60.9%, que de un fondo de 47.5% de aprobación en junio del 2020 haya ido subiendo, llegó a 60.7 el 21 de enero, cayó en febrero, cayó en marzo, volvió a subir, hace una semana estaba en 60.2%, ahora está en 60.7%. ¿Esto qué me dice? Que, y es lo que ocurre en casi todos los países, que los que estamos en los medios, de alguna manera estamos desconectados de lo que es la gran población del país. No quiero decir el pueblo porque todos somos pueblo, pero de la gran población del país. Entonces yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué el presidente sigue siendo tan popular? Porque es muy popular, a pesar de que las mismas encuestas, la mayoría de la gente lo reprueba en el ataque a la delincuencia, en el combate a la pandemia, en el manejo de la economía. Él tiene algo que está arriba de todo esto, pero también tiene otra cosa que se llama el presupuesto. El presidente, pues tenemos que hay como 13 millones, a principio de este año había 13 millones de personas que recibían, rectifico, casi 22 millones de personas a finales del año pasado recibían algún recurso del gobierno a través de los programas sociales que el presidente heredó de gobiernos pasados o estrenó en su gobierno. A ver, tener más de 65 años, discapacitados, estudiantes que no trabajan, que no estudian y están de aprendices, becas a estudiantes, becas a madres solteras. O sea, es un reparto muy grande de dinero. El presidente en una conferencia de prensa el 22 de febrero empezó a decir todo lo que está pasando, ¿no? Sembrando Vida, 423,024 trabajadores del campo inscritos, reciben al mes 4,500 pesos cada mes por estar sembrando, y qué bueno, por estar sembrando árboles frutales y maderables, que ojalá estos árboles sobrevivan, porque los datos que tenemos que no está resultando tan bien esto. Pero también tenemos gente que discapacitados reciben 5,400 pesos cada bimestre, adultos mayores, mujeres. O sea, ¿cómo pelear contra estos hechos? Nosotros, los que estamos en los medios, estamos pensando
en otros conceptos. El salario mínimo durante el gobierno del presidente López Obrador ha subido y hoy está ya en 141 pesos con 70 centavos. No es mucho, pero subió 16% en 2019, 20% en 2020 y 15% para el 2021. Cuando la verdad es que antes los aumentos en los salarios mínimos se daban por cuentagotas y se daban después de la inflación. O sea, ¿cómo pelear contra esto? Hay que ser realistas, compañeritos, compañera Mónica, porque aquí estamos los fifís, nos guste o no. No vivimos la realidad del 60-70% de los mexicanos que viven de desayuno a comida y ojalá ya cena. A ver, Benurrey. Sí, pues mira, tú lo has dicho muy bien, contra eso no se puede pelear. Y esta falta de conexión que hay entre la realidad y las personas que se oponen al presidente, porque yo he hablado con muchos, he escuchado... Es que nosotros tenemos otra realidad. Sí. No es que no tengamos, estamos en nuestra realidad y la verdad, y hay que reconocerlo, desconocemos, y si la conocemos no sufrimos la realidad de la gran mayoría de la gente. Y esa mayoría de la gente que tú acabas de la gran mayoría de la gente que tú acabas de sintetizar muy bien, Eduardo, tiene la impresión, no sé si equivocada o no, pero tiene la impresión, y eso lo subjetivo para eso es lo real, de que nunca nadie, ningún otro gobierno había hecho algo por ellos. Y por eso están súper contentos, por eso están felices, y por eso van a seguir apoyando al presidente en todo, en todo. Yo sí entiendo, y yo sí me explico por qué todo le sale bien al presidente, es decir, en términos subjetivos para esa gran mayoría de personas que lo apoyan. Es como un rockstar, o sea, el presidente, haga lo que haga, siempre tiene el apoyo de esta gente. Y yo está visitando pueblos, está visitando comunidades, se da una conferencia diaria y le pega a los enemigos reales o percibidos de esa gran mayoría de la población. Mónica. Bueno, yo tengo 5 elementos claros. 1, hay un contraste efectivo en términos comunicacionales de lo que es este gobierno y los gobiernos anteriores, que eso tiene razón. O sea, sí hay culpas y no es que se repartan, es que sí hay. El otro elemento es una estrategia adecuada culturalmente a los grupos a los que se está dirigiendo. El presidente no está hablando a nosotros, ojo, le está hablando a los grupos que son su base. Entonces, obviamente nosotros no estamos incluidos. ¿Y dónde está la mayoría de los votos, Mónica? Ahí, es evidente. 3, hay un efecto de esperanza generado por un discurso político que rompe y denosta a los grupos percibidos como los beneficiados, aunque no estén beneficiados, percibidos como tales. Como sea, hay 22 millones de personas, a lo mejor hay más, a lo mejor hay menos, que reciben algún tipo de apoyo por parte del gobierno. Estos no son todos, pero hay un efecto multiplicador de ese apoyo. Claro. Por el otro lado, tiene muy claro a qué público se va a dirigir. Y ese público son las masas. Y como hay que complacer a las masas, se va a hacer lo que las masas consideren que es, que el presidente también coincide con ello. Creo que por ahí va el asunto en términos un poco más analíticos. Tenemos que ir a un corte, ¿les parece que sigamos hablando de esto? Porque me da vueltas la cabeza y digo, ¿qué tan desconectados estamos nosotros de otra realidad? Y tal vez tenemos que empezar a tomar en cuenta esas cosas cuando hagamos nuestros análisis para que la gente entienda de dónde venimos. Porque nosotros, ustedes todos recuerdan la famosa pirámide de Maslow, ¿no? Claro. De cómo vas satisfaciendo tus necesidades conforme más te educas y más dinero tienes. Y nosotros en un momento dado estamos como que en el pináculo de esa pirámide y nos olvidamos de todos los que están en la base y en los primeros escalones de esa pirámide. Vamos a hablar de eso regresando. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.